Bienvenido, doctor Luis Gabriel Bernal. ¿Cómo me le va? Luis Gabriel, Gracias, Luis buenos Carlos. días. Muy buenos días, Luis Gabriel. En nombre de Ascofame, gracias por este espacio. Muy bienvenido y adelante. Muchas gracias, doctor Gustavo, doctor Luis Carlos y todos los asistentes, decanos, representantes de las universidades y de las IPS, centros de práctica. ¿Ahí lo están viendo? Perfecto. Sí, señor. Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Listo. Bueno, quiero anunciar que también me acompañan del equipo de la Dirección de Desarrollo de Talento, la doctora María Virginia Gómez, abogada y asesora jurídica de la dirección, quien ha venido pues apoyando todo este tema. El coordinador del grupo de gestión de la información y el conocimiento de la dirección, Rafael Borda, y Hernando Cubides del mismo grupo, quienes han venido como trabajando todos los temas referentes a la reglamentación. Entonces, en cualquier momento ellos pueden complementar la información. La idea es hacer una presentación más bien breve de los avances y preparativos para la implementación de la ley del Sistema Nacional de Residencias Médicas y más bien dar un espacio para resolver dudas, inquietudes de cara a la entrada en vigencia. Entonces, aquí les cuento que en este diagrama están los puntos grandes que hemos venido avanzando de cara a la implementación del sistema. Uno, el tema de la apropiación de recursos. Esta implementación que empieza a partir del siguiente semestre. Para ello obtuvimos 91 mil millones de pesos del presupuesto general de la Nación, una de las 4 fuentes de financiación del sistema, pero tal vez la más importante. Dinero suficiente para cubrir a cerca de 4.800 residentes de primera especialidad médico-quirúrgica que entrarían a recibir 3 salarios mínimos legales vigentes a partir de lo correspondiente al mes de julio de 2020, sin embargo, pagable en el mes de agosto. O sea, el pago siempre será mes vencido y ahorita explicaré un poco más al respecto. Esto creemos que ha sido pues, un logro importante en consideración a que la ley daba una ventana de 3 años para la implementación progresiva y los recursos serán suficientes para empezar de una vez cubriendo a todos los residentes beneficiarios. A la fecha, porque me han hecho la pregunta si en el marco actual de la pandemia podría haber afectación de recursos, pero aquí les doy con parte de tranquilidad en el sentido de que hasta ahora no se han afectado estos recursos. Sí, el Ministerio de Hacienda solicitó un aplazamiento de recursos, pero aún así creemos es suficiente lo que contamos para implementar. Esto adicional al dinero que se obtuvo para cumplir con las obligaciones del programa Becas Crédito, apoyando cerca de 2.800 residentes con 2 salarios mínimos legales vigentes en el primer semestre de este mismo año. De tal forma que las otras fuentes de financiación es muy probable que no se requieran para tal efecto, lo cual nos da también tranquilidad porque de las otras fuentes, lo que tiene que ver con las cotizaciones al régimen contributivo y el FOSFEC, usualmente no queda dinero disponible después de cumplir los compromisos con el aseguramiento en salud. Y adicionalmente el dinero que va a quedar por becas crédito no es mucho. Hay un remanente que va a girarse al sistema, pero no va a ser la principal fuente de financiación. De otro lado, el segundo punto grande es el de mecanismo de administración y giro. Y aquí les voy a explicar en las siguientes diapositivas las modificaciones que hicimos de los artículos 5 y 6 de la Ley de Residentes en el decreto ley 2106 que fue expedido en noviembre del año pasado y por consiguiente en la modificatoria de la resolución 1872 de 2019 reglamentaria de la Ley de Residentes. Al igual,
Otro punto importante a resaltar, del cual vamos a referirnos, es la implementación del contrato especial para la práctica formativa, en el cual ya hay un modelo de minuta que ustedes van a poder ir conociendo en los siguientes días. Está adjunto a un manual de operación que ya empezamos a difundir para que lo conozcan, y será una guía importante para la implementación del sistema. Está el desarrollo que se ha hecho del RETUS, un módulo específico al RETUS para el reporte de residencias médicas, y allí las universidades podrán hacer el reporte de la información de acuerdo a lo dispuesto en la resolución 059 de 2020 y la modificatoria de la misma, a la cual ya me voy a referir. Estamos, de hecho, con la colaboración de la Universidad del Bosque y la Universidad Nacional, estamos haciendo unas pruebas del módulo de RETUS para optimar últimos detalles. El manual de operación, de operativo, pues que ya me venía refiriendo, que ya lo estamos difundiendo. Y esperamos que la versión oficial de este manual salga ya en los próximos días con la aprobatoria y firma por parte del señor ministro de las resoluciones modificatorias a la 1872 y a la 059, de la cual ya me voy a referir con más detalle. Y el otro componente importante de avance ha sido toda la preparación del traslado de los beneficiarios del programa Becas Crédito, que son cerca de 1.500, al sistema de residencias médicas como la ley de residentes lo indica, lo cual ya está trasladado con el ICETEX y suscrito en el acta de comité administrativo correspondiente. Bueno, entonces aquí les voy a indicar cuáles han sido los principales cambios que hicimos en el decreto ley 2106 de noviembre de 2019, que seguramente la mayoría de ustedes lo conocen. Allí se eliminó el trámite del giro de los residentes, se eliminó del trámite del giro a los residentes a las IPS. Creemos que esto era una condición de importancia en consideración a que estaba colocando un intermediario que no era necesario y sí estaba ocasionando algunas dificultades desde orden operativo, incluso de pronto en tema de costos innecesarios de las IPS. Entonces, en la naturaleza de este decreto ley, que era un decreto ley antitrámite, simplificamos ese trámite, simplificamos ese paso para que el giro sea directo de la ADRES a el residente. Esto va a aliviar mucho tensiones que se nos habían reportado entre IPS y universidades. En consideración a este promueve, porque ya teníamos reportes de IPS que no querían seguir recibiendo residentes por este tema. Ahora, la ADRES se dejó que podría ser directamente o a través de un convenio con ICETEX, una entidad fiduciaria, el giro a los residentes. A hoy, la ADRES nos ha comunicado que la intención es hacerlo únicamente sin la intervención de algún intermediario. ¿Ahí me están escuchando bien y viendo bien? Me han escrito que... Luis Gabriel, Sí, doctor. Sí, señor. Si se pone en modo presentación, mejora. Perfecto. Ay, gracias. Sí. Ahí lo puse. ¿Está mejor? Mejor. Mejor. Sí. Gracias. Adelante, por favor. Me han escrito que estaba débil la señal. Vale. Muy bien. Entonces, aquí indico que la ADRES nos ha manifestado que el giro lo van a hacer directamente por ahora, pero esa opción está abierta a consideración de la ADRES. Se cambia el término remuneración por apoyo de sostenimiento, un tema que nos había recomendado varias de las IPS, porque claro que esto no se trata de una relación laboral, sino de una relación con un estudiante y se trata de un apoyo de sostenimiento económico y no de un pago o una remuneración por servicios laborales prestados.
Adicionalmente, se indica que el giro está sujeto a verificación de la suscripción y vigencia del contrato especial para la práctica formativa y la documentación de matrícula del programa de especialización. Ya les indicaré un poco en el flujograma cómo ocurre este flujo de información. Esta verificación la hace tanto el Ministerio de Salud como la ADRES antes del giro. En caso de que la ADRES en algún momento disponga a hacer su operación a través de algún tercero, el Ministerio de Salud y Protección Social ejercerá la supervisión del mecanismo contractual que estas entidades utilizan. Y otro punto importante que dejamos fue que los recursos de rendimientos del sistema puedan reinvertirse en el mismo sistema, lo cual no ocurre, por ejemplo, en becas crédito, donde todos los recursos, los intereses tienen que devolverse al Tesoro Nacional y no puede utilizarse para ello. Doctor Bernal, no sé. Problema con el sonido. Doctor, no sé si de pronto cierra la cámara, que eso mejora un poquito la comunicación y la línea y solamente vemos la presentación, si le parece bien, doctor Bernal. Claro que sí. Ya te llamo. Mirar si... Sería bueno que todos cerraran la cámara y se pasara a presentación las diapositivas. Ya, un momento que creo que la perdí por un momento. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Correcto, se está viendo. Sí, pero sería bueno que lo pasara a presentación, porque está en modificación. Dame un momento que es que yo fui el que perdí la pantalla. Mira. Y por favor todos cierren las cámaras. De acuerdo, eso mejora mucho la comunicación y deja de estar tan entrecortada. Yo les suplico, por favor, que mantengamos, digamos, todo en silencio. Si me permiten, yo le voy transmitiendo acá al doctor Luis Gabriel como los mensajes. Es que creo que perdí la presentación. No sé si ya pueden verla. Ya estamos viendo, doctor. Aquí estamos viendo perfectamente. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces, esta simplificación de pasos, de trámites que dejamos en la ley, en el decreto ley 2106, nos llevó a hacer una modificatoria a la resolución 1872 de 2019, que realmente es para ponerla en línea con lo que en el decreto ley está, pero no se está agregando. Bloquearle los micrófonos a la gente mientras presenta. No está agregando ¿cierto? Elementos adicionales. Entonces, en cuanto al contrato, bueno, y aprovechamos para hacer unas aclaraciones que nos habían recomendado varios de las universidades y de las IPS. Por ejemplo, aclaramos que la vigencia del contrato debe corresponder a la duración del programa de especialización, conforme aparezca en el SNIES
porque al momento de la matrícula y contaba a partir de la fecha de inicio del programa. ¿Por qué era importante esta aclaración? Porque se entendía en la 1872 que la vigencia del contrato era a partir del momento en que empezaban prácticas los residentes en la IPS base o en algún escenario práctico. Y sabemos que algunos de los programas de residencia tienen unas semanas de inducción o incluso puede ser un mes de inducción donde no van a prácticas, entonces ese mes quedaba excluido. Con este cambio ya damos a entender que es a partir de la fecha de inicio del programa académico, la vigencia del contrato y luego los contratos deben firmarse desde el día 1 del inicio del periodo académico y en el caso en que vamos a empezar con la implementación de la ley a partir de julio de 2020 para aquellos que no están empezando periodo académico en julio, sino que por el contrario están terminando el periodo académico en julio, pues debe hacerse un contrato a partir del 1 de julio para que sean cubiertos los residentes a partir de ese momento y sean beneficiarios del apoyo de sostenimiento. Seguramente van a haber preguntas, pero yo voy a terminar y después abrimos la posibilidad para preguntas y respuestas. Adicionalmente, aclaramos que el monto del apoyo de sostenimiento educativo mensual, que es de 3 salarios mínimos legales vigentes, también será proporcional cuando se presenten novedades, que anteriormente pareciera que sí o sí tenía que ser de 3 salarios, pero pues sabemos que si hay novedades que tengan injerencia en el pago efectivo, pues esto va a ser proporcional al número de días que haya estado el estudiante, el residente en el programa o en las prácticas. También se precisó que en cuanto a seguridad social, la afiliación es a salud y riesgos laborales. Realmente habíamos dejado que pensiones era voluntario, realmente la ley de residentes no era ambigua en el lenguaje al referirse en algún aspecto a salud y riesgos laborales y en otro a seguridad social integral, donde se entendía también que las pensiones deberían estar incluidas. Entonces aprovechamos y lo aclaramos aquí y pues el residente seguirá teniendo la posibilidad de cotizar a pensiones voluntarias si desea, pero pues ya no se trata de una obligación para ninguno de los actores. Ahora, aclaramos que cuando se suspende el contrato no se realiza aporte a la ARL porque no hay riesgo a amparar, dado que no existe pues, presencialidad del residente en escenario de práctica que lo lleve a una exposición. De igual manera, con respecto al mecanismo de financiación y giro, se aclararon los roles de la ADRES, el mecanismo de transferencia de recursos del Ministerio a la ADRES, la reinversión de los rendimientos en el sistema, el giro directo y se establece un procedimiento para reintegro de los valores que se llegaran a girar de más al residente por alguna inconsistencia, por algún error. Que si se trata de un residente que continúa su formación, los ajustes a que hayan lugar se realizarán en el mes siguiente. Si se trata de un residente que ya termina su programa, deberá reintegrar estos valores adicionales girados de manera inconsistente en los 2 meses siguientes directamente al Tesoro Nacional. Este reintegro tiene que hacerlo el residente. Y también en esta modificatoria de la resolución se están precisando responsabilidades por parte de las universidades con respecto al reporte de información. Aquí es de aclarar, esta resolución que ustedes la conocieron, estuvo en consulta pública, ya está en última revisión por jurídica y próxima a ser firmada por el señor ministro. Realmente, vuelvo, insisto, realmente no tiene cambios mayores, es poner en alineación la resolución reglamentaria que se había expedido en julio del año pasado con las disposiciones de los cambios que se hicieron en la Decreto Ley 2106 para que haya unidad y coherencia jurídica. Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando lo referente a
a los procesos y al desarrollo del módulo RETUS en el Sistema Nacional de Residencias Médicas. Entonces, la universidad es quien realiza los reportes de información al RETUS, es quien realiza el envío de los soportes documentales digitalizados y esto de la información que ya les voy a mostrar enseguida. Y también hará el reporte de giro y novedades que se presenten y que tengan injerencia en el pago a hacer a los residentes. El Ministerio de Salud administrará el RETUS, controla el proceso, ordena el gasto a la ADRES y lo hace a través de una planilla mensual que la ADRES recibirá, en donde se le dirá el nombre e identificación de cada residente, la cuenta bancaria a la cual hay que girarle y cuánto dinero habrá que girarle. La ADRES prevalidará las cuentas bancarias para identificar que estén, que correspondan, que estén dispuestas para recibir los recursos y además administra los recursos, realiza los giros, controla el proceso de giro frente a posibles fraudes, hace validaciones también de la información y al final reporta al ministerio los giros que ha hecho a cada residente. Estamos preparando también, ya está en revisión jurídica también final, una resolución que también conocieron en consulta pública, modificatoria a la 059 que expedimos en enero de 2020. Y esta modificatoria corresponde a agregar dos elementos que en la nueva administración de la ADRES, cambió de directora recientemente, se nos precisó que hacía falta o que hacía más fácil el proceso para ellos. Y era agregar al reporte que ustedes ya conocían, deben hacer las universidades, el tema de la cuenta bancaria y además facilitar el envío de soportes en formato PDF al RETUS, el cargue de soportes al RETUS, para que se facilite las labores de validación y verificación que tanto el Ministerio como la ADRES van a realizar. Entonces, hoy tenemos 3 anexos técnicos. Uno donde el primero que es el reporte base de la información del residente, quién es el residente beneficiario, datos de información del residente, de que hay una matrícula asentada, hay un contrato especial de práctica formativa suscrito entre la IPS, el residente y la universidad suscrito, que hay un escenario base y cuál es el número de cuenta bancaria. Esos son los datos del anexo 1, que esto no cambia con respecto a lo que estaba dispuesto en la 059, solo la adición de la cuenta bancaria. El anexo técnico 2 se refiere al cargue de los soportes de la información que acabo de mencionar y adicionalmente al soporte de novedades que puedan tener injerencia en el recurso, ¿no? En el monto de los recursos que se van a girar a los residentes. Pues, por ejemplo, si ha habido incapacidades, si hay suspensiones o retiros por cuenta de asuntos disciplinarios o académicos, de acuerdo al reglamento de la universidad y del escenario de práctica, etc. Entonces, eso es el envío de el anexo técnico 2 es referente al envío de los documentos digitalizados de esta información. Y el anexo técnico 3, que se refiere a el monto a girar que reporta la universidad con respecto a el número de días efectivos que estuvo el residente, descontando si ha habido alguna novedad. Se entiende que si no hay novedad y no la reporta la universidad al RETUS, por defecto el valor a girar será correspondiente a 3 salarios mínimos legales vigentes, es decir, la universidad solo debe reportar pues, las novedades que tengan injerencia en el giro. Y pues las novedades son las que ya están dispuestas en la 1872, unas novedades de suspensión y otras de terminación del contrato de práctica formativa. Esta indico ya también está en revisión jurídica final y para proceder a la firma del ministro. Esto nos da un tiempo adicional, dado que el reporte inicial de las universidades que harán al RETUS será durante la primera semana de agosto,
concerniente al registro del residente, al Sistema Nacional de Residencias Médicas y a las posibles novedades que hayan ocurrido durante el mes de julio de 2020 que tengan alguna injerencia en el giro. Para que se pueda ampliar información respecto a los procedimientos de reporte de información al RETUS. Ya estamos programando y vamos con la gentileza de Carlos, del doctor Gustavo, en Ascofame a organizar una reunión para la próxima semana o más tardar la siguiente, donde esperamos invitar a las personas técnicas que van a estar encargadas del reporte de información por parte de las universidades para que podamos explicarles en detalle, desde lo técnico, el contenido de estos anexos y aclarar una serie de inquietudes y dudas que haya al respecto. Esto en preparación a ese reporte inicial que preciso tendrá lugar en la primera semana de agosto y de ahí en adelante todos los meses según el calendario que ya voy a mostrarles en las siguientes diapositivas. Este es el flujo de información y de recursos de dinero que tendrá el sistema de residencias médicas. No sé si ahí aprecian el cursor. Aquí tenemos por un lado las fuentes de financiación que ya las mencioné al principio. Y aquí tenemos los roles y responsabilidades de cada uno de los actores. Voy a comenzar aquí por el margen inferior derecho, donde está la relación tripartita entre residente, universidad e IPS base, aunque también recuerden que las que no son base, escenarios clínicos y no clínicos, deben también reportarle oportunamente a la universidad si hay alguna novedad que tenga injerencia en el pago, porque pues ellos son los que están monitorizando si el residente va, se incapacita, y el residente también tiene responsabilidades en este reporte a la IPS y al escenario clínico, no clínico y a la universidad. Pero es la universidad la que reporta al RETUS, al módulo de residencias, esta información que les he venido mencionando. Esta información es validada por el ministerio. El ministerio genera una planilla que se dirige a la ADRES con el detalle del residente y el dinero a girar de acuerdo a si hay o no novedades y de acuerdo a los días afectados por cada novedad. Y además de llegar a haber alguna inconsistencia, en el reporte le responderá a la universidad, se contactará a la universidad para indicar cuál es la inconsistencia. Y también hace la supervisión de los convenios que haga ADRES, si así lo decide hacer. Muy bien, la ADRES, por su parte, verifica la información de los soportes antes de proceder al giro. Previamente habrá registrado y prevalidado las cuentas bancarias de los residentes para estimar si están activas, si hay algún error, si corresponde al beneficiario. Si hubiese alguna dificultad con la cuenta bancaria, y ya les mostraré a la luz del calendario, lo reporta al ministerio, el ministerio a su vez a la universidad para que pues, se corrija con el residente la inconsistencia. Y además, la ADRES gira al residente, lo cual ocurrirá en los últimos días del mes siguiente al mes causado sujeto de reconocimiento. Muy bien, aquí las universidades preciso que harán 3 momentos para el reporte. Esto es algo que surgió de la consulta pública que hicimos de esta modificatoria de la resolución 059, pues que también lo hemos conversado con la Universidad del Bosque, con la Universidad Nacional, que nos han servido amablemente de feedback para optimizar esta información. Es que durante los 7 días calendarios siguientes a la firma del contrato, las universidades reportarán al RETUS la información básica de registro del residente del escenario base del contrato. Luego,
durante el segundo al noveno día de ese mismo mes en que está reportando. Es decir, por ejemplo, agosto, van a reportar por primera vez y además lo referente a novedades del mes de julio. Entonces, primeros 7 días del mes de agosto, hacen reporte de lo del anexo 1, información básica del residente, del contrato, de la IPS base, y entre el día 2 y noveno de ese mismo mes, agosto, estarán subiendo los soportes en PDF de la información a reportar y también los soportes en PDF de las novedades que hayan ocurrido en el mes de julio, que es el que estoy poniendo de ejemplo. Esto se hará, vuelvo y repito, mes vencido en agosto, entre el segundo y noveno día del mes de agosto. En esa franja de tiempo, y ya les ilustro un poco más, pues es que ocurren las validaciones del Ministerio y de la ADRES específicamente de la cuenta bancaria, y tendremos un tiempo entre el 10 y el 11 para reportar inconsistencias que pudiesen encontrarse de la universidad. Luego, entre el día 12 y 16 calendario, en este caso de agosto con relación a julio, la universidad reportará el cálculo a girar por residente, teniendo en cuenta novedades y las novedades específicas pues que condicionan este giro. Aquí aclaro que el RETUS también está condicionado para que pueda validar, conforme las novedades que se reporten, el valor del giro al residente. Con eso se hace una doble verificación. Y aquí está el cronograma de lo que les acabo de decir. Aquí reitero. Entonces, mes de agosto va a ser el primer reporte con respecto al inicio, al registro del residente y las novedades que han ocurrido en el mes de julio que tengan injerencia en el pago al residente. Entonces, 7 primeros días calendario del mes de agosto, la universidad reportará en el RETUS información de identificación del residente, de inscripción al sistema de residencias médicas, información de su cuenta bancaria, que está asentada a la matrícula, que hay un contrato firmado y empieza una validación interna del ministerio. Aquí lo ven en azul, lo que está en verde es lo que hace la universidad, en naranja lo que hace la ADRES. Y a partir del segundo hasta el noveno día, la universidad cargará los soportes PDF de esta información que acabo de decirles. Se requiere una validación de 24 horas de lo referente al anexo técnico 1, que es la información básica de registro, para que pueda proceder la universidad a cargar los documentos PDF, que es lo referente al anexo técnico 2. Por eso se dice que desde el día 2 al 9, 24 horas después de haber registrado el anexo técnico 1. El ministerio pasará la información de cuentas bancarias entre, una vez haga la verificación de esta y la envía a ADRES para que ADRES haga la prevalidación. La prevalidación consiste en que la ADRES directamente con el banco establece si la cuenta es de la persona que se dice es el titular y además que se encuentra activa. Esa validación la hace durante el día 9 y 10 y si hubiese alguna inconsistencia, pues el rechazo se va a notificar en el día 11. Esto lo hace la ADRES, le informa al ministerio, el ministerio lo informa a la universidad con respecto a ese rechazo. Posteriormente viene, del día 12 al 16 que mencioné, el registro de cuáles son esas novedades, el detalle que tienen injerencia en el pago, en el giro, y por consiguiente, cuál es el monto a girar al residente. Por lo pronto, el ministerio sigue haciendo validaciones, porque pues tenemos que validar cerca de 4.800 residentes en el lapso de 19 días, en la medida en que las universidades vayan cargando la información. Aquí se recomienda que ojalá puedan hacer las universidades un reporte temprano, día 1, día 2, empiezan a hacer los reportes, esto no solo en el mes de agosto, sino de ahí en adelante mes vencido, para que si hay alguna inconsistencia, alguna dificultad, se pueda informar adecuadamente y si es el caso, subsanarla, porque
Las subsanaciones solo se podrán hacer en la medida en que la plataforma PISIS, que es a través de que se carga la información, se reporta, pues esté habilitada y pues aquí están los puntos de corte de habilitación y de cierre de la plataforma, es decir, al día 7 es el último día de cierre en el que se va a cerrar la plataforma y ya no podrán las universidades reportar más sobre el anexo técnico 1, pero es condición para el anexo técnico 2 haber reportado el 1 y para el anexo técnico 3 haber reportado el 2. Luego, entre más tardío hagan este reporte, pues es más probable que si hay una inconsistencia no se pueda subsanar y cualquier tema no subsanado del mismo mes será sujeto de subsanación en el siguiente mes, pero esto tendrá pues un impacto negativo en la oportunidad en que se le va a girar al residente los recursos. De ahí la importancia. Y vuelvo y repito, para este fin va a haber una sesión específica en la que pediremos que las universidades delegan a las personas o los grupos técnicos que va a estar encargado de este reporte para que vean en detalle cada anexo con el grupo técnico del Ministerio de Salud, de la Oficina de las Tecnologías en Información y Comunicaciones, y se puedan aclarar dudas. Yo espero que pues, no sea este el espacio por el carácter técnico que tiene este proceso. Yo vuelvo aquí al esquema y el día 20 estaríamos haciendo el reporte de giro con la planilla que se envía a la ADRES y el giro del residente lo estará haciendo la ADRES entre los 7 días hábiles posterior a este reporte del ministerio. Por consiguiente, el residente estará recibiendo el dinero en su cuenta bancaria en los últimos días del mes. Es decir, lo referente a julio lo estarán recibiendo en los últimos días del mes de agosto y así sucesivamente, mes vencido. Yo ya he tenido también la oportunidad de tener un encuentro con los residentes, con ANIR. Les he explicado estos procesos para aclarar dudas y para información de ustedes. Ellos también ya han recibido esta información. Bueno, aquí está un resumen de los títulos principales que contiene el manual operativo del Sistema Nacional de Residencias Médicas que ustedes van a empezar a recibir, una versión preliminar, que no es la definitiva porque nos toca sacarla al tiempo que salgan las 2 resoluciones modificatorias ya firmadas prontamente por el ministro. Ese será el momento oficial para socializarlo, pero sí que será de gran ayuda en estos días para que las universidades, las IPS, los residentes, todos los actores pues puedan reforzar y tener un poco más de detalle, de claridad e ilustración que ayude a optimizar estos procesos de implementación. Pero pues lo grande pues ya está dicho, tanto en la ley de residentes como en el decreto 2106 como en la resolución 1872. Esto seguro les va a servir de refuerzo para optimizar los procesos. Entonces, aquí en este manual, pues, lo más importante es que aclaramos o damos detalle fino de qué le corresponde hacer a cada actor del sistema, cuáles son los beneficios o incentivos del mismo, cuáles son las fuentes y los flujos de información respecto a la administración de los recursos y el financiamiento, y aspectos netamente operativos del paso a paso que yo he tratado de resumir en esta presentación. La sección 7 es del manual es la que desarrolla paso a paso y en detalle cuál es el mecanismo de reporte de información y de comunicación entre los diferentes actores. Y adicionalmente se agrega un modelo de minuta de contrato de práctica formativa que esto no es una camisa de fuerza, es simplemente un modelo. Las universidades y los centros, las IPS base pueden decidir optarlo o no. Sabemos que ya algunas de las universidades tienen su modelo y de hecho nos lo han compartido y algunos elementos pues muy interesantes hemos también vinculado a este modelo que puede ser de utilidad. Entonces yo aquí paro y pues yo no sé si
si la doctora María Virginia o Rafael o Hernando quieren agregar algo más que se me haya escapado, complementario que pueda dar algo adicional antes de abrir el micrófono para que podamos responder preguntas. Gracias. Muy buenos días a todos. No, doctor Luis Gabriel, yo creo que hemos tomado todos los temas y ya con base en las preguntas que estoy viendo en chat, empezaríamos a, cómo vamos resolviéndolas. Gracias. Perfecto, Rafael, gracias. Mil gracias, doctor Luis Gabriel, por la presentación. Entonces, dado que tenemos en este momento cerca de 400 personas que están participando, vamos a tratar de organizar las inquietudes de la siguiente forma. Ustedes las plantean, por favor, a través del chat y nosotros desde acá de Ascofame, leyendo las preguntas, se las planteamos al doctor Luis Gabriel en la medida en que las mismas, de alguna forma, sean preguntas que respondan, digamos, situaciones que presentan la mayoría de las facultades en el país. Yo le pido entonces a Ángelo, por favor, que nos organice el tema ahí con los micrófonos y a partir de este momento, entonces, formulen, por favor, sus preguntas. No va a haber espacio para resolver todas las inquietudes, pero sí pueden tener la seguridad de que las mismas se le enviarán todas al Ministerio de Salud, al doctor Luis Gabriel, para que con su equipo les pueda atender sus inquietudes de tal manera que podamos de esta manera tener un buen éxito de esta reunión. En ese sentido, entonces voy a empezar por leer algunas de las que ya plantearon durante la reunión. Doctor Luis Gabriel, plantean lo siguiente. Para los residentes que no están inscritos en el RETUS por no haber realizado su servicio social obligatorio, ¿esto les afectaría para obtener su apoyo de sostenimiento educativo? Hola, perdón que no podía dejar de silenciar mi micrófono. Muy bien, entonces esta es una pregunta que nos hemos hecho bastante en el ministerio porque pues claramente la ley de residentes dejó por fuera a todos aquellos que no tengan autorización para el ejercicio en Colombia y por consiguiente aquellos que no han hecho el rural o no han salido exonerados, pues no cumplen con ese requisito de autorización. Valga la pena aquí decir que este tema lo llevamos al decreto ley 2106, en donde cambiábamos la redacción de ese aspecto de la ley de residentes, pero por no tratarse de un tema de simplificación de trámites, que era el espíritu de ese decreto, pues la Presidencia de la República no consideró que era el espacio para hacerlo y no pudimos cambiarlo. Eso hubiera sido bueno, pero no se logró. Los residentes nos han manifestado esto también. En este momento estamos con jurídica viendo alguna posibilidad de salida, pero lamentablemente la ley de residente los excluyó tajantemente, diciendo que solo son aquellos residentes que tienen médicos, que tienen autorización para el ejercicio en Colombia. Pero bueno, insisto, en estos días estamos viendo posibles salidas jurídicas a esto y les estaremos contando al respecto. Yo no sé si María Virginia o Rafael quieren complementar. Sí, doctor. Habla María Virginia. Buenos días a todos.
Nosotros entendemos que por vía de las normas de servicio social obligatorio existía la posibilidad de suspender el servicio social obligatorio y ingresar a la residencia. Sin embargo, como la ley de residencias es de superior jerarquía y viene un hecho sobre, digamos, estaba la situación A de esta forma de hacer la residencia y sale con posterioridad la ley, y la ley establece un requisito que como ministerio no podemos obviar, que es el que sea médico con autorización para el ejercicio. Por esa razón, estamos estudiando en conjunto con la oficina jurídica si vía aplicación de principios constitucionales o haciendo una interpretación extensiva de la ley, es posible incorporarlos. Entonces, en ese caso, estaríamos avisando o expidiendo la norma pertinente, pero por el momento, digamos que la ley 11, la ley 17, la ley de 1917 no estableció un requisito que, como lo dice el doctor, está limitando que ellos puedan acceder al apoyo de sostenimiento educativo. Bien, mil gracias. Acá hay otra pregunta que veo que resulta de bastante interés sobre el reporte que deben hacer las IPS de las actividades del residente. Preguntan, ¿a partir de cuándo se debe hacer y si hay un formato establecido para reportar esa información? En la resolución 1872 quedó claro que esto se hará cada 3 años. Fue una recomendación que varios centros de práctica nos dieron. Le hallamos el sentido, pues no se necesita hacerlo con tal cotidianidad que desborde las capacidades o se vuelva inoficioso. Es un tema que ustedes saben quedó en la ley de residentes, que debíamos aplicarlo. Le encontramos una salida menos traumática que fuera así, una vez cada 3 años, iniciando a partir de este semestre que entra. Con esto se tomaría por lo menos por cohorte, una cohorte de formación de un programa de 3 años. No se estableció un formato, dejamos la libertad que las IPS puedan, de acuerdo a sus sistemas de información y sus dinámicas, adoptar el mecanismo que sea más fácil y menos traumático posible. En el manual operativo damos detalles que ustedes podrán revisar al respecto también. Gracias, doctor Luis Gabriel. Otro par de preguntas relacionadas. ¿Los residentes a inscribir son todos los residentes de primera especialidad? Habían dicho que había unas priorizadas. Y complemento con una adicional que preguntan quienes tienen programas de medicina familiar, si están incluidos los residentes de medicina familiar o no. Desde luego están incluidos los residentes de medicina familiar por ser especialización médico-quirúrgica, primera especialización. Debe entenderse que aquí primera especialización es toda aquella que solo requiere de un título de profesional en medicina para optar al programa, a la admisión al programa. Si requiere adicionalmente de un título base de especialista médico quirúrgico para optar al programa, se debe entender que no es especialidad de primera y por tanto se excluye del beneficio de la ley de residentes. Ese es el criterio que debe tomarse. En algún momento hablamos y todavía puede estar este criterio de que el gobierno, el ministerio llegue a tener que priorizar especializaciones. Esto está sujeto básicamente al tema de la disponibilidad de recursos. Para este año, como anuncié, tenemos los recursos suficientes para cubrir a todas las especialidades de primera especialidad médico-quirúrgica, incluidas medicina familiar. Pero puede pasar que en alguna vigencia no haya el presupuesto, por X o Y razón, pues les digo, hoy no ha pasado nada, no nos ha dicho Hacienda que va a aplazar más recursos, pero puede pasar que por condiciones no planeadas
pues, se requieran más recursos y se requieren más aplazamientos, y eso nos lleva a priorizar. Esa priorización se daría conforme a criterios de las intervenciones médico-quirúrgicas que son de prioridad para el país, que son los mismos criterios que hoy se usan para priorizar la asignación de becas crédito. Pero al día de hoy, y para esta vigencia, no se contempla por ahora dejar excluidas especializaciones médico-quirúrgicas de primera. Doctor Luis Gabriel, ¿puedo complementar con algo este tema? Adelante. El artículo 6º, parágrafo 2º de la Ley 1917 de 2018 establece la prohibición o no contempla la posibilidad de hacer entrega del apoyo de sostenimiento educativo justamente para el caso que está mencionando el doctor Luis Gabriel o para las conocidas subespecialidades, y tampoco cuando una persona haya adelantado una residencia y luego adelante otra diferente. No es posible por expresa prohibición del legislador. Bien, mil gracias. Hay varias preguntas relacionadas con el tema de los efectos de la pandemia. Por ejemplo, ¿qué pasa si se suspende el contrato por razones de la pandemia, si se le sigue reconociendo este tiempo o si se extiende el contrato? ¿Qué pasa cuando los residentes no logran conseguir o ingresar a los sitios de práctica justamente por restricciones derivadas de la pandemia? Y por si las mismas circunstancias, digamos, no se define todavía una fecha por parte de las facultades, de los programas, para iniciar las actividades de sus rotaciones en algunos escenarios de práctica, si el ministerio tiene previsto esta circunstancia especial en este momento. Pues los requisitos para que un residente reciba el apoyo de sostenimiento están claros en la ley y en la normatividad y reglamentación que hemos expedido, y esto no ha cambiado ni va a cambiar por ahora en el escenario de pandemia. Luego entenderemos que los residentes beneficiarios son los que la universidad reporte y que hayan suscrito matrícula y contrato tripartita con la IPS. Ya en el contexto de la relación docencia-servicio, se deben tomar decisiones entre universidad y centros de práctica con respecto a las dinámicas de rotación y presencialidad en estos momentos de pandemia. Del tema hemos hablado con Luis Carlos, con varios decanos. Con el Ministerio de Educación hemos venido discutiendo y avanzando en varios temas. El Ministerio de Educación expidió la Directiva 13, en la cual se refirió a que al retorno de estudiantes, docentes, bueno, personas que estén en espacios de práctica supervisada, ASCOFAME pidió una aclaración al respecto y el Ministerio de Educación, no sé si ya les hizo llegar, pero les estaba preparando una aclaración al respecto, en donde se debe entender que espacios de práctica supervisada aplica para prácticas de estudiantes del área de la salud. En este sentido, el retorno a prácticas se puede hacer. Solo una salvedad aquí, y es que como el confinamiento, el aislamiento preventivo obligatorio que va hasta el 30 de junio, no excluyó por ahora estudiantes de pregrado. Pues tendría una restricción hasta el 30 de junio para hacer presencia en los escenarios de práctica. Sin embargo, pues sabemos que las universidades y los centros de práctica han venido despidiendo, cuando se requiere, algunas certificaciones para que, sobre todo internos, puedan movilizarse a los centros de práctica por estos días y no tengan inconvenientes. Los residentes, entendiendo que son médicos graduados, no tienen restricción en la movilidad, están exceptuados. Lo más probable es que no haya una prórroga del aislamiento preventivo obligatorio en el país. Una vez culmine el 30 de junio, pero pues eso todavía se está estudiando por estos días, conforme al comportamiento que se registre en los siguientes días, el contagio.
y ya está alertado también el gobierno que si hubiese una prórroga, se haga una excepción de los estudiantes de pregrado, incluso de educación para el trabajo y desarrollo humano del área de la salud, para que puedan facilitar el retorno progresivo a escenarios de prácticas. Por otro lado, el Ministerio de Salud, que ha venido expidiendo y validando protocolos de bioseguridad de los diferentes sectores, ya tiene en última revisión un protocolo de bioseguridad para prestadores de servicios de salud que aplica tanto para talento humano en salud como para personal de servicios que estén en los prestadores, como para estudiantes, docentes, pacientes y acompañantes, o sea, todo aquel que haga presencia en el prestador de servicios de salud, con el fin de que puedan optimizarse estas medidas de protección, de distanciamiento social, y para el caso de las prácticas formativas en salud, pueda también, en el marco de la relación docencia-servicios, ser sujeto de discusión para que puedan acordar, de acuerdo a los anexos técnicos de los cupos aprobados, cuál es una forma responsable y cauta de ir retornando a prácticas con alternancia en lo posible para reducir la aglomeración de estudiantes en los prestadores de servicios de salud y pues así mitigar y prevenir contagios. Gracias, doctor Luis Gabriel. Hay una pregunta acá muy precisa. Dice, ¿los residentes extranjeros también tendrán el beneficio de la beca? Siempre y cuando tengan autorizado el ejercicio profesional en Colombia y sean reportados al RETUS por la universidad y cumplan con todos los requisitos de la ley de residentes, podrían ser sujetos. No, aquí aclaro que no son sujetos aquellos que vienen en rotaciones por convenios o acuerdos de entendimiento entre instituciones internacionales, universidades internacionales y las universidades locales, porque se entiende que ellos vienen pues a hacer alguna clase de observer o alguna observación, pero no estarán autorizados para hacer el ejercicio profesional en Colombia, y además porque es requisito que el estudiante, el residente, esté matriculado en el programa ofrecido en el país, que no será el caso de estas rotaciones. Ellos no estarían cubiertos. Gracias, doctor. Otra pregunta que creo que está dada la respuesta a través de su presentación, pero vale la pena reiterar esa respuesta. Dice, ¿cómo es el proceso de incorporación de los recursos a las IPS? Y aquí yo aclaro que los recursos no van a pasar por las IPS. Eso lo dejó la ley de residentes, pero lo cambiamos en el decreto ley 2106 para simplificar pasos para reducir cargas a las IPS, tanto administrativas como financieras, para facilitar la relación, las prácticas. Luego, los dineros no van a ser girados al residente vía IPS, va a ser girado directamente ADRES residente, a la cuenta bancaria del residente. O si en algún momento la ADRES considera celebrar un convenio con ICETEX o una fiducia, pues lo puede hacer por esta vía, pero no a través de las IPS. Perfecto. Para quienes preguntan nuevamente sobre el tema de la grabación, sí, Ascofame está haciendo la grabación y la vamos a tener disponible para quienes deseen consultarla. Continuamos con las preguntas. Preguntan, ¿será factible que el Ministerio proporcione en una planilla unificada para los anexos 1 y 2 para evitar errores de datos y agilidad en los procesos? Pues la resolución que saldrá expedida tal como la vieron en la consulta pública tiene incluidos los anexos, que son muy detallados y específicos al respecto. Pero aquí aclaro que, y vuelvo a insistir en que con la gentileza de Ascofame vamos a organizar una segunda sesión de carácter técnico para explicarles paso a paso y en detalle en los próximos días
cuál es el procedimiento para el reporte de información de cada anexo. De igual forma, estará habilitada una mesa de apoyo con canal directo para resolver dudas, inquietudes de las universidades para que puedan hacer este proceso de manera acompañada, sobre todo en el primer reporte, que seguro es el que va a costar de pronto más dificultad por la novedad. Y estamos haciendo pruebas y haremos más pruebas en los siguientes días. Universidades que quieran hacer pruebas, pues los podemos, por favor, Rafael, Hernando, tomar nota de ellas para incluirlas en las pruebas. Gracias. Yo quisiera también plantearle una inquietud. Está previsto, lo que uno ve en el manual es el operador directo de los recursos sea el ICETEX. El hecho de que no sea el ICETEX, ¿eso podría tener alguna implicación en el cronograma y en el flujo de los recursos, o eso es transparente para el proceso? No, el operador va a ser ADRES. ADRES va a ser el que va a captar los recursos y lo va a girar directo al residente. Al día de hoy, ADRES no tiene contemplado usar ni ICETEX ni fiducia, no lo va a hacer directo. Pero si en dado caso llegara a contemplarlo, se espera que el flujo de información y de recursos se ajuste al calendario actual, porque el interés es que el residente reciba el dinero no más allá del último día del mes vencido. Ok, o sea que esa mención al ICETEX es solo una probabilidad que pueda ocurrir. Perfecto. Sí, es solo una posibilidad, no es una realidad al día de hoy. Perfecto. Pregunta. Me gustaría que quedara muy preciso lo del aseguramiento a pensiones. ¿Es voluntaria y esto lo hará el residente? Tal cual, sí, esto se sacó, no está mencionado en el decreto 2106, lo dejamos solo a riesgos laborales y salud a cargo de la universidad. En pensiones ya no se hace ninguna referencia al respecto. Luego se debe entender que es de voluntariedad del residente si lo quiere hacer a través de un fondo de pensiones voluntarias o no. Entonces no es responsabilidad de la universidad ni de ningún otro actor. Gracias. Otra pregunta. Entiendo que el contrato es firmado por el residente, la universidad y el residente. Yo supongo que está mal redactada la pregunta, es el residente, la universidad y la IPS. Una entidad del Estado, si es el escenario principal, si es el escenario principal, ¿está facultada para firmarlo? Debe ser un prestador de servicios de salud. Nosotros aclaramos esto en la reglamentación 1872, porque la ley de residentes habla de IPS, pero sabemos que hay escenarios de práctica y unos que son escogidos como base, que tienen una naturaleza diferente, no son IPS. Es el caso del Hospital Militar. Pero por eso nos referimos a prestadores de servicios de salud, para que quepan estas instituciones. Y si bien estamos indicando en el manual operativo y en los requisitos que el prestador debe estar en el REPS, pues sabemos que hay entidades que pueden no estar por su naturaleza y pues ya las tenemos mapeadas para que podamos identificarlas y agregarlas. No sé si aquí María Virginia o Rafael quieren agregar. Sí, doctor. Para los participantes quisiéramos precisar lo siguiente. La relación entre universidad, residente e IPS a la luz de esta ley es de un contrato especial de práctica formativa. Por eso la naturaleza no es laboral. En esa misma medida hablamos de apoyo de sostenimiento educativo como esa remuneración al residente. Entonces no hablamos de salario, por tanto, vi una pregunta que hablaba de horas extras, no son novedades que se reconozcan. La ley definió claramente que la remuneración que recibe el residente es a título de apoyo de sostenimiento educativo de 3 salarios mínimos legales y proporcional en el evento en que se presenten novedades. Entonces esto es muy importante tenerlo presente
y la ley estableció esa condición de ser suscrito por 3 sujetos de derecho, que sería el residente, el prestador del servicio que opere como escenario base y la universidad. Y la universidad, digamos que es a la luz de la ley y de la reglamentación, la responsable porque el residente sigue teniendo la condición de estudiante en práctica formativa. Eso es lo que quería aclarar. Gracias. Perfecto. Ahí hay muchas preguntas relacionadas con el tema de las novedades, licencias, vacaciones. Voy a plantear algunas de las que están ahí. Dice, ¿el periodo de vacaciones está incluido en el pago de apoyo de sostenimiento educativo? Y si esas vacaciones afectan el monto que se reconoce en el periodo subsiguiente a las vacaciones. Sí está contemplado. Digamos que si bien no es un contrato laboral, sino un contrato de práctica formativa, para este efecto funciona muy parecido a un contrato laboral, es decir que se reconocerán como cualquier otro mes por el derecho al descanso que está contemplado en la ley de residentes. Perfecto, dice, en caso de programas, esta pregunta vale la pena que se haga la precisión en la respuesta. En caso de programas que tienen 2 hospitales como escenario base, ¿es posible escoger para cada residente el escenario base principal o tiene que ser el mismo para todos? El escenario base lo escoge la universidad para cada residente. Luego, si hay posibilidad de 2 escenarios base o 3 para un mismo programa, la universidad reportará al RETUS cuál es el escenario base para cada residente. Solo un escenario base por residente, eso sí. Perfecto. En un escenario desafortunado de que ocurriera un fallecimiento de un residente por COVID, ¿tendría alguna cobertura o auxilio para la familia? Bueno. Pues en consideración a que se va a hacer una cotización por parte de la universidad a riesgos laborales, pues en este caso, esperando no ocurriese, pues tendría derecho a la compensación por la cotización que ha hecho la universidad a la ARL. Sabemos que la cotización es sobre la base de un salario mínimo y el nivel de riesgo es el 3 para la mayoría, para algunos puede ser 5, que están un poco más expuestos. Sin embargo, pues en consideración a esto, yo les anticipo, les cuento que el gobierno nacional ha venido trabajando con FASECOLDA y desde Presidencia de la República se están explorando y gestionando vías para que el talento humano en salud tenga una cobertura de un seguro de vida adicional a lo que le provee la cotización a riesgos laborales para ofrecer una cobertura mayor en caso de estos siniestros, y hemos solicitado expresamente que tanto los médicos profesionales en servicio social obligatorio como residentes puedan ser incluidos en esta medida. Esto es lo que les anticipo, aún no se ha concretado, pero el gobierno está explorando esta posibilidad con FASECOLDA. En los próximos días esperamos haya más claridad al respecto. Perfecto, acá plantean lo siguiente. Si la universidad pierde el periodo de oportunidad de reporte de los anexos 1 y 2, ¿qué herramientas tiene el residente para sobreponerse a ello? ¿Reportar los anexos y efectivamente recibir el dinero? Aquí es muy importante que todos los actores estén muy alineados, es decir, que los residentes, las IPS, base y no base, la universidad hagan un trabajo muy coordinado para que las novedades, toda la información requerida esté por anticipación en manos de la universidad. Es decir, que si el primer reporte será la primera semana de agosto, ojalá la universidad tenga todo listo la semana anterior, supervisando que hubiese algún tema de última hora de novedad del mes de julio que haga agregarlo a ese reporte que hacer. Esto con el fin de evitar estos problemas que Luis Carlos estás mencionando en la pregunta. Si hay inconsistencias, pues
si está dentro de la ventana de reporte, en la que PISIS estará abierto en las fechas que le señalé en el calendario, podrá subsanarse, pero si ya se pasa de este periodo, una vez se cierre la plataforma PISIS, la única posibilidad de subsanación será en el siguiente mes. Luego esto tendrá una afectación para el pago de los apoyos de sostenimiento al residente. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hubo una novedad que tendría injerencia en el pago en julio, pero resulta que nunca se reportó a tiempo, la universidad no lo supo o no lo reportó, pues en agosto. El giro seguramente no se va afectado porque se van a girar los 3 salarios mínimos, pero como ocurrió esa novedad y la universidad va a tener conocimiento de esto, tendrá que reportarla para hacer el ajuste en el siguiente mes. Ese caso no es tan problemático. El mayor problema es si de pronto hay alguna inconsistencia con la cuenta bancaria o que no permita proceder al pago. Eso puede representar que el residente ese mes no reciba el pago y por consiguiente, cuando se subsane en el siguiente mes, pues al residente se le girará lo correspondiente a 2 meses, pero pues esto va a tener alguna afectación porque pues no, la oportunidad del pago va a afectarse. Entonces, esto es claro y eso lo aclararemos en esa reunión con el grupo técnico. No sé si Rafael o Hernando quieran agregar aquí algo. No, doctor, yo creo que tenemos que hacer la reunión con los técnicos y pues ahí vamos a resolverles también varias dudas sobre el tema de los reportes. Perfecto, mil gracias. Otra pregunta relacionada con los escenarios de práctica. ¿Los cambios de escenario de práctica por condiciones especiales se deben reportar como novedades? La respuesta es sí. Y en los anexos está especificado claramente cómo se procede a este efecto. Doctor Luis Gabriel, hay varias facultades que quieren ser incluidas dentro de las pruebas técnicas. ¿Cómo manejamos el tema? ¿Nosotros desde Ascofame le enviamos esa información a ustedes? ¿O sí, por favor, en un correo electrónico. ¿Criterios para escogerlas? En un correo electrónico de Luis Carlos, nos envían un correo electrónico, asegúrate que Rafael Borda esté copiado. Listo, sí, yo estoy atento, entonces nos envían los datos de contacto de las universidades y la persona encargada. Perfecto. Continuamos entonces con las preguntas. En caso de pérdida de una rotación por rendimiento académico, ¿sigue el apoyo académico? ¿El apoyo académico o te refieres al apoyo de sostenimiento? Pues la pregunta habla del apoyo académico. Yo entiendo que es el apoyo de sostenimiento de la beca. Bien. Pues la resolución 1872 contempló las causales de suspensión o terminación del contrato. Y estas están sujetas a los reglamentos de la universidad y de los escenarios de práctica. Luego, si hay pérdida de una rotación, y entendemos que aquí puede haber varios escenarios, entendemos que los residentes no necesariamente paran su formación cuando han perdido una rotación, sino que continúan su formación y en algún momento reponen la práctica, cuando no es indispensable para que continúe su proceso de formación. Cuando es indispensable, pues entendemos que debe repetirla inmediatamente. Aquí hay que aclarar que en la medida en que el residente esté en práctica formativa y vinculado al programa, tiene derecho al reconocimiento del apoyo, esté o no repitiendo la formación. Lo que pasa es que el apoyo tiene un término de duración. Entonces, por ejemplo, para una residencia como medicina familiar, que dura 3 años, el pago del apoyo será por 3 años. Si el residente perdió rotaciones, se entenderá que su periodo de formación se va a prolongar. Yo qué sé, 3 años y 3 meses, 3 años y 6 meses. Luego, esos 3 o 6 meses últimos no estarán cobijados por el apoyo de sostenimiento, porque ya se habrá
copado el máximo tiempo de apoyo, que son 3 años. Entonces, esta es la injerencia que puede tener las pérdidas de rotaciones en el apoyo, pero que se van reflejados una vez pues termine el periodo máximo contemplado para el apoyo de acuerdo a la duración del programa que esté registrado en el SNIES. Ok, hay un par de preguntas sobre este tema. Dice, ¿qué objeto tiene que las IPS realicen los contratos? Me imagino que firmen los contratos, dado que ellos no van a participar en el giro de los recursos. Si agregan acá, ¿no implicará un problema para la institución de educación superior en el sentido de que la IPS tendrá que contratar a una persona adicional para el cumplimiento del mismo? Es una muy buena pregunta y podría entenderse que la responsabilidad de la IPS solo pasaba por el giro de los recursos, pero no. Si ustedes se dan cuenta, tanto en la ley de residentes como en la resolución 1872, hay obligaciones de la IPS que en buena parte están contempladas en la regulación de los convenios de docencia-servicio que siguen estando vigentes, siguen rigiendo para este efecto. Pero, por ejemplo, para los temas de la inclusión de los residentes a los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, de provisión de elementos de protección personal, de la provisión de espacios y dotación para que facilite el aprendizaje, la realización de las prácticas, los exámenes periódicos respecto a la exposición a riesgos, son parte de las obligaciones que aún adquiere el prestador de servicios con el residente y por consiguiente el contrato sigue estando firme pese a que se haya eliminado el giro. María Virginia, ¿quieres agregar? Gracias, doctor. Reiterar que no podemos perder como referente que es un conjunto de normas y procedimientos donde está la relación docencia-servicio y los convenios docencia-servicio, y lo que viene a ser el contrato ahora es complementar, es un instrumento adicional para el desarrollo de esa relación docencia-servicio. Entonces, de allí lo que acaba de señalar el doctor Luis Gabriel. Por eso, ustedes pueden ver que la parte de la regulación que está contemplada en la resolución 1872 se articula con la relación docencia-servicio y con los convenios. Perfecto. Hay otra pregunta nuevamente relacionada con el tema de los escenarios de base. Es si el residente desea rotar en una IPS diferente a lo estipulado en el plan de práctica, pero la universidad da el aval a dicha rotación, ¿el residente podrá recibir el beneficio? En el contrato de prácticas formativas con tripartito deben aparecer los escenarios de práctica que contempla el programa académico a cursar. De igual manera, los anexos, el contrato tiene anexos que son los que están dentro del marco de la relación docencia-servicio, los anexos de práctica firmados entre la universidad y el prestador, el plan de formación y el plan de delegación progresiva de responsabilidades y funciones. Luego, parte de la verificación que se hace es que el sitio de práctica donde se realiza la rotación esté contemplado dentro del contrato que se suscribió. Ahora, entendemos que hay situaciones tales como las rotaciones selectivas, que muchas veces no están contempladas desde la firma del contrato, sino que por elección del residente aparecen posiblemente en el último año de formación. Allí lo que hay que tener claridad es que en su momento debe hacerse un otro sí al contrato, muy conciso, muy breve, para que ese escenario de práctica o cualquier otro que se contemple o que aparezca después de suscrito el contrato de práctica, puedas reportarse y hacer parte de este contrato, y pues en ese sentido no habrá problema y el residente seguirá recibiendo su apoyo de sostenimiento. De no reportarse, sí habrá problema porque pues no estará cumpliendo uno de los requisitos. Esto aplica incluso para las rotaciones por fuera del país.
también el residente podrá seguir recibiendo su apoyo para que haga esas rotaciones siempre y cuando se reporte a tiempo al contrato este escenario nuevo. Esto lo contemplamos porque, desde luego, nos interesa fomentar la internacionalización, el aprendizaje de los estudiantes fuera para que puedan retornarlo al país en su momento. Perfecto, gracias. Acá hay un tema o como unas 3 preguntas relacionadas con el momento en que se inicia, digamos, a generar el derecho del residente. Dice, si el proceso de ley de residentes inicia en julio 1, el apoyo de ese mes se daría, ya que el cronograma que muestra da cuenta del mes de agosto, y eso está relacionado con una pregunta que está acá más abajo, y es si los residentes que terminan el 31 de julio se deben incluir. O sea, digamos, ¿a partir de qué momento y quiénes van a tener derecho a ese pago? Debe entenderse que la implementación del Sistema Nacional de Residencias Médicas es a partir del 1 de julio de este año, independientemente que se inicie en ese día periodo académico o no. Sabemos que muchos programas de residencia inician 1 de agosto y no 1 de julio. Luego puede pasar incluso que residentes que están en último año les falte un mes para completar su residencia. Sin embargo, pues reitero que la implementación está desde el 1 de julio. Luego, para estos casos, también habría que hacer un contrato, así sea por un mes, con estos residentes para que sean beneficiarios del sistema. De hecho, en los recursos que solicitamos fue contemplando este promedio de 4.800 residentes estimados desde julio a diciembre. Luego, los recursos están definidos para incluso cubrir estos escenarios y es importante tenerlo claro porque muy seguramente si a estos residentes no se les hace un contrato y no se les reporta, pues ellos van a reclamar derechos con justicia y pues de una u otra forma la universidad tendrá que reportarlos y el sistema darles un reconocimiento. Y aclaro que el giro de los recursos y el reporte de las universidades, insisto, al RETUS será mes vencido. Es decir, lo referente a julio se reportará en agosto, lo referente en agosto se reportará en septiembre y así sucesivamente. Como iniciamos el sistema, en lugar de colocar otra carga en julio para reporte, lo que hicimos fue que en la primera semana de agosto se registre el residente, se registre el escenario base, cuenta bancaria, información básica y de una vez novedades del mes de julio. Con eso no hacemos doble reporte julio-agosto, sino que concentramos todo en agosto. Nos permite un poco más de aprestamiento y pruebas, y de ahí en adelante mes a mes continuarán los reportes según el calendario que mostré. Una pregunta desde una IPS. ¿Las IPS podremos definir el número de residentes con los que se firmará el contrato especial por cada programa en el que esa IPS sea base? ¿O es mandatorio firmar el contrato con todos los residentes matriculados en el programa? Si son residentes que cursan especialidades consideradas como primeras especialidades médico-quirúrgicas, es mandatorio hacerlo. No habría razón para dejarlos por fuera y sí se expone la universidad a derechos de petición, tutelas, que los residentes demanden su derecho para ser inscritos, siempre y cuando, reitero, pues se cumplen los criterios para inscribirlo y haya pues el contrato de por medio suscrito. Gracias. Otra pregunta. Cuando se suscribe un nuevo convenio de docencia-servicio y se firma el anexo técnico, este se debe reportar como modificación al Ministerio de Educación. Si la realización de la rotación es en un periodo antes que el MENA apruebe la modificación por inclusión del escenario nuevo, el residente puede realizarla sin problema, previa firma del otro sí al contrato con el residente.
debe estar en el contrato o en un otro sí reportado al escenario base, al cual va, y al escenario de práctica donde adelantará la rotación del residente. Si no está allí reportado, y mucho menos si se trata del escenario base, pues no, esto representará una inconsistencia que va a afectar el apoyo al residente. Perfecto. Dice, un segundito, es que van entrando preguntas y me van moviendo acá. En conclusión, los residentes que por condiciones de pandemia no estén en escenarios de práctica por temas de pandemia, pero continúa con su formación académica virtual, ¿recibirán el pago? Esto creo que ya lo había contestado, doctor. Nosotros entenderemos que el residente que reporte la universidad al RETUS se da por sentado que ha venido cumpliendo con los reglamentos y con los requisitos de formación de la universidad y el escenario de práctica. Luego no habría pues esta limitante y nosotros procederíamos para el pago. Perfecto. ¿Las pólizas siguen funcionando igual a la luz del decreto 2376? Es decir, ¿no se pedirá que los residentes constituyan una póliza individual? Eso no cambia. Sigue vigente la reglamentación de docencia-servicio. Aquellos residentes que por tener una enfermedad de base no pueden estar en el escenario de práctica durante la pandemia y tampoco recibir formación académica virtual, ¿recibirán el pago? Ahí yo reitero, nosotros confiamos en el reporte que haga la universidad. Si la universidad nos reporta un residente y toda la documentación está en orden, nosotros procedemos al pago. Allí ya es un tema interno de la universidad y el centro de práctica en el marco de la relación docencia-servicio, que deben definir cuál es la modalidad de formación, si eso satisface los requisitos académicos o no, y por consiguiente consideran que continúa el programa o por el contrario es menester suspenderlo mientras que la situación se normaliza. En caso de suspensión o terminación, esto deberá ser reportado como novedad al RETUS y desde luego eso sí tendrá injerencia en el pago. Perfecto. Hay varias preguntas relacionadas con un tema que es el tema de las matrículas, doctor Luis Gabriel, pero no es si sea un tema de resorte suyo. De todas maneras, hablan acá de tema de la información para regular el costo de matrícula y de qué manera se va a auditar. No sé si usted tenga algún comentario sobre ese tema en particular. Sí, esto es de total competencia del Ministerio de Educación. Esto es algo que ellos conocen muy bien. Ellos han adelantado consultas a diferentes entes para entender mejor la materia de regulación de gastos y costos operativos. Ellos y nosotros también estamos a la expectativa de que se pronuncien con una regulación al respecto, ¿no? Sabemos que están en esto, ellos tienen sus ritmos diferentes, así que es lo que puedo responder desde las competencias del Ministerio de Salud. Hay una pregunta que se repite varias veces sobre el tema de si las vacaciones se refieren a días hábiles o a días calendario, doctor Luis Gabriel. Son 15 días hábiles. Esto es lo que está contemplado. María Virginia, ¿quieres agregar? ¿O
¿Algo más deberíamos decir? No, señor, del tema de las vacaciones está regulado desde la ley 1917 en ese sentido. Otra pregunta. Si un escenario en el que el residente tiene el mayor número de prácticas, el gerente por temor o por temores no desea ser parte del contrato tripartito, ¿qué alternativa puede tener la universidad? Buscar otro escenario base. Se requiere tener un escenario base que sea como el respaldo de la formación. Miren que de por medio, no de por medio, sino de fondo también, aquí la intencionalidad de la reglamentación es que se afiance más esa relación universidad-centro de prácticas, como en un sentido de que fuera un centro académico de prácticas, que para algunas universidades termina siendo el escenario propio, o uno con el cual tiene una relación muy, muy cercana y que va en procura de fortalecer la formación de los residentes. Luego, sí es importante tener ese escenario base y consolidar una relación. Gracias. Por favor, les solicito a todos los participantes, desde el webmaster se está enviando un formulario para que por favor nos lo diligencien, de tal manera que podamos emitir el certificado y enviarles las memorias del conversatorio de manera mucho más fluida. Mil gracias. Hacen una pregunta sobre el tema del enlace con la beca crédito. ¿Hasta cuándo van las becas crédito y cómo se va a hacer, digamos, como esa transición para quienes tienen la beca y después van a pasar a recibir el pago, el beneficio del contrato? La beca crédito, para los que son beneficiarios, hoy tiene vigencia y cobertura hasta el 30 de junio. Luego la transición va a hacerse en estos días de esos residentes al Sistema Nacional de Residencias, pero bueno, transición es simplemente una notificación que nos hace el ICETEX en el marco del convenio interadministrativo que tiene con el Ministerio de Salud. Se oficializa el traslado, pero igual sigue estando vigente la necesidad de que las universidades cumplan con el procedimiento de registro como para cualquier otro residente que no esté siendo beneficiado actualmente de becas crédito. Y los recursos que queden de excedentes serán trasladados de ese fondo al Sistema Nacional de Residencias Médicas para coadyuvar en la financiación del mismo. O sea, se puede decir que van a recibir prácticamente su beca hasta el momento que tengan el derecho con el nuevo contrato, digamos, no perderían, si se puede decir esa expresión, no perderían ahí tiempo de los pagos de los dos beneficios, en los pagos de los dos beneficios. Correcto, no se perdería continuidad, no se traslapan porque termina un beneficio y empieza el otro. No perderían continuidad. Quiero ampliar un poquito, Gabriel. Los beneficiarios de becas crédito que pasen al Sistema Nacional de Residencias Médicas tienen 6 meses para hacer la condonación, para solicitar la condonación de la beca crédito. O sea que en el siguiente semestre tienen que solicitarle al ICETEX la condonación. Así sea, sin terminar el programa, pues la condonación parcial es posible. Ok, mil gracias. Esta otra pregunta dice, en caso de especialidades de más de 3 años, ¿tiene el beneficio hasta completar el tiempo de su especialidad? Sí, correcto. De acuerdo a la duración que aparezca en el NIE del programa. Si hay una residencia como por ejemplo neurocirugía, que pueden ser 5 años, y así está en el SNIES, tiene derecho a la cobertura por esos 5 años. Aquí hay que aclarar que estos periodos son acumulables. ¿A qué me refiero? Que si algún residente inicia su residencia y en algún momento la suspende, la termina
digamos, cursó 2 años de este programa de neurocirugía. Si vuelve a reanudar estudios en algún momento, sea en la misma universidad o en otra universidad, tendrá derecho a un financiamiento adicional de hasta 3 años, que es la duración total del programa que en algún momento inició. Puede pasar también que cambie de programa, no sea neurocirugía, sino otro. Luego, el tiempo del apoyo será lo que dure el programa nuevo que optó, pero descontando el tiempo que ya se le había financiado. Ok. Pregunta relacionada con el tema de suspensiones por incapacidad médica. Si se maneja como un otro sí al contrato, se extendería la fecha de finalización del contrato. Actualmente algunos residentes dan positivo para COVID y sus incapacidades son de aproximadamente 14 a 20 días. En estos casos se suspende el contrato y se extiende por 20 días más. Es una buena pregunta. Si hay de por medio una incapacidad, se entiende suspendido. Si no, no. Bien, doctor Luis Gabriel, yo creo que ha sido bastante productivo este conversatorio. Las preguntas que en este momento no hayan sido respondidas, vamos igualmente a organizarlas y a enviarlas al ministerio, al doctor Luis Gabriel, para que se den las respuestas necesarias. Evité en algunos casos hacer preguntas sobre los temas de reporte de información, dado que se vienen las capacitaciones que ha anunciado acá el director de Talento Humano, y ahí van a tener, digamos, de primera mano la posibilidad de plantearlo, incluso con sus técnicos. La idea es que estén ahí los técnicos que manejan los temas de información en las universidades y en los escenarios de práctica. Y igual, o sea, digamos, desde Ascofame estamos atentos a... Luis Carlos. Doctor Quintero, adelante. No, es que se había perdido tu voz. Entrecortó. Ok, excúsenme, sí, cerré el micrófono y no me he dado cuenta. Estaba comentándoles que ha sido un conversatorio bastante productivo. Esperamos que hayan podido atender gran parte de sus inquietudes. Las preguntas y las inquietudes que no se hayan respondido las vamos a direccionar al ministerio igualmente, y así como las preguntas que surjan durante este proceso, digamos, de transición al Sistema Nacional de Residencia. Algunas preguntas muy técnicas sobre el tema de información no les di, digamos, como traslado al doctor Luis Gabriel, dado que viene un proceso de capacitación muy técnico, donde esos detalles los van a poder resolver incluso con sus técnicos de las universidades y las IPS. Doctor Quintero, si por favor nos ayuda con este conversatorio. Sí, muchas gracias a todos por la asistencia, pero un especial reconocimiento a Luis Gabriel por todo el trabajo que ha hecho. Yo tuve la oportunidad de leer el borrador esta madrugada del manual. Es realmente un trabajo muy hecho a usted y a su equipo en el Ministerio de Salud, además por la dedicación con que ha manejado este tema, que es un tema sobre el cual tenemos muchas expectativas, no solamente los formadores, sino los residentes. Y muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado Luis Gabriel para explicar hoy en qué consisten estos cambios y el manual, y por atender nuestras preguntas y las que vayamos a transmitirle después de que terminemos este conversatorio. Mil gracias a todos por su presencia y su atención aquí. Muy buena tarde. Doctor Gustavo, doctor Luis Carlos, de verdad que muchas gracias por la invitación, siempre la cortesía que han tenido con el Ministerio para apoyar todos los frentes y en este trabajo que ustedes han sido ficha clave con toda la retroalimentación que nos han dado, la facilitación con las universidades. Creo que es un trabajo conjunto
de todos, universidades, IPS. Las IPS han sido muy activos dándonos retroalimentación de temas que son importantes a considerar, los mismos residentes. Luego, esto es, creo que apenas el comienzo de lo que viene, pero creo que la base técnica es sólida y va por muy buen camino. Como cualquier otro proceso, seguramente va a haber lugar para refinamientos, van a aparecer situaciones que no estaban contempladas, por más de que uno trate de contemplar todos los escenarios, siempre hay algo que posiblemente queda por fuera y van apareciendo, y en su momento esperaremos que los podamos resolver y encontrarle alguna salida. El marco regulatorio principal ya está, la ley, el decreto ley 2106, la resolución 1871-059 y las modificatorias para ponerlo en línea con el decreto ley y con estos últimos requerimientos que ADRES nos hizo, que están ya por salir, pero que de ninguna manera afecta pues, el avance y la preparación que ustedes, IPS, pueden tener. Los residentes están informados. Nosotros seguiremos también en disposición, doctor Luis Carlos, doctor Gustavo, si ustedes consideran que debemos hacer otra sesión aclaratoria, cuenten con eso, la seguimos programando, además de la técnica que vamos a hacer con los equipos técnicos. Si las IPS también desean espacios apartes, también lo podemos hacer. Todo el equipo de la dirección del ministerio está abierto a ayudar en este proceso. Muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a ti y muy buena tarde para todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Buen Buenas día. tardes. Muchas gracias. Gracias. Excelente conversatorio, muy amable. Gracias a todos. Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, feliz día. Hasta luego. Gracias, doctor Luis Carlos. Muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.